Dicen que el destino tiene formas crueles de encontrarte. El mío llegó en un mensaje enviado al número equivocado. 3 palabras que cambiaron todo. Aún te amo. Nunca imaginé que esas letras caerían en manos de un hombre al que Sinaloa entera temía pronunciar su nombre. Él no me conocía. Yo no sabía quién era. Pero desde esa noche, sus ojos oscuros no me soltaron jamás. Esta es mi historia. Si quieres saber cómo el amor más peligroso de mi vida comenzó con un error, suscríbete y acompáñame. El calor de septiembre en Culiacán era el tipo de calor que te obligaba a respirar despacio, como si el aire mismo pesara. Yo caminaba por la banqueta de la Colonia Centro, con mi bolsa de mandado golpeándome la cadera y el celular en la mano, releyendo por 10ª vez el mensaje que había enviado 3 días atrás. Aún te amo. 3 palabras. 3 palabras estúpidas que le había mandado a Rodrigo, después de 2 copas de vino y una playlist de canciones tristes. Rodrigo, mi exnovio de 4 años. El hombre que me había dejado por una contadora de Mazatlán sin siquiera darme una explicación decente. No había contestado. Por supuesto que no había contestado. Guardé el teléfono en mi bolsa con mi bolsa. Un suspiro, y crucé hacia el mercado Garmendia. Necesitaba jitomates, cebollas, y olvidarme de mi patetismo existencial. Tenía 28 años, un trabajo estable como maestra de primaria en una escuela rural a 40 minutos de la ciudad, y un departamento pequeño que olía a gardenia por las plantas que mi madre me obligaba a cuidar. Mi vida era simple, ordenada, segura, o al menos eso creía. El mercado estaba lleno de ruido, vendedores gritando ofertas, señoras regateando, el sonido de los cuchillos golpeando las tablas de madera en las carnicerías. Me gustaba ese caos. Me hacía sentir parte de algo más grande que mi soledad. Estaba eligiendo aguacates en un puesto cuando mi teléfono vibró. El corazón me dio un salto. ¿Rodrigo? ¿Finalmente había respondido? Abrí el mensaje con dedos temblorosos. Número desconocido. Guarda ese amor para mí. Me quedé inmóvil, sosteniendo un aguacate en una mano y el celular en la otra, leyendo esas 6 palabras una y otra vez. El ruido del mercado se volvió distante, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. ¿Qué significaba eso? ¿Era una broma? ¿Rodrigo había cambiado de número? Escribí con dedos torpes. ¿Quién eres? La Dumae. Respuesta llegó en segundos. Alguien que sabe que ese amor estaba desperdiciado en quien lo mandaste. Un escalofrío me recorrió la espalda a pesar del calor. Esto no era Rodrigo. La forma de escribir, la arrogancia implícita en cada palabra. No era él. Creo que te equivocaste de número. Escribí. Este mensaje no era para ti. Lo sé, pero ahora es mío. El aguacate se me resbaló de la mano y rodó bajo el puesto. La vendedora me miró con extrañeza mientras yo me agachaba a recogerlo, el corazón latiéndome tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Bloqueé el número. Pagué los aguacates sin contar el cambio, y salí del mercado caminando más rápido de lo normal, mirando sobre mi hombro como si alguien pudiera estar siguiéndome. Era ridículo. Era solo un mensaje de un desconocido, probablemente un adolescente aburrido jugando una broma estúpida. Pero algo en mi instinto me decía que no era así. Esa noche, en mi departamento, con todas las luces encendidas y las cortinas cerradas, intenté olvidar el incidente. Corregí tareas de mis alumnos de 3º de primaria, preparé un té de manzanilla que no me tomé, y puse una película romántica que no vi. Mi mente seguía regresando a esas palabras. Guarda ese amor para mí. ¿Quién decía algo así? Mi teléfono vibró de nuevo a las 11 de la noche. Número desconocido, diferente al anterior. No deberías bloquearme, Valentina. El té se me derramó sobre las tareas. El líquido caliente me quemó los dedos, pero apenas lo sentí. ¿Cómo sabía mi nombre? El mensaje original no incluía mi nombre. Solo había dicho, aún te amo. Con manos temblorosas escribí, ¿cómo sabes quién soy? ¿Qué quieres? Sé muchas cosas. Y lo que quiero, ya te lo dije. Apagué el teléfono. Lo metí en un cajón de la cocina, debajo de los tintos trapos, como si esconderlo pudiera protegerme de quien estaba al otro lado. Dormí, o intenté dormir, con un cuchillo de cocina en la mesita de noche. A la mañana siguiente me convencí de que estaba exagerando. Sinaloa era así, narcos por todos lados, historias de terror en cada esquina, pero la mayoría de la gente vivía su vida normal sin que nada les pasara. Yo era una maestra. Nadie. Una mujer común que no tenía enemigos ni conexiones peligrosas. Seguramente era una coincidencia. Quizás mi número estaba en alguna base de datos pública.
Quizás el extraño había buscado el número y encontrado mi nombre en algún directorio escolar. Encendí el teléfono camino a la escuela. 3 mensajes nuevos del mismo número desconocido. Buenos días. El vestido azul te queda bien. Maneja con cuidado. La carretera a San Miguel tiene curvas peligrosas. Me estacioné en el acotamiento de la carretera, incapaz de seguir manejando. El vestido azul. Lo había elegido esa mañana sin pensarlo. Un vestido sencillo de algodón que usaba para dar clases cuando hacía calor. ¿Cómo podía saber qué vestido llevaba puesto? Miré a mi alrededor. Estaba en medio de la carretera rural, rodeada de campos, de maíz y un cielo tan azul que dolía mirarlo. No había otros autos. No había casas cerca. Nadie me estaba observando. ¿O sí? Llegué a la escuela temblando. Mis alumnos lo notaron. Los niños siempre notan cuando algo está mal, aunque no entiendan qué es. «Maestra Vale, ¿está enferma?», me preguntó. Emiliano, un niño de 8 años con ojos enormes y una curiosidad que no cabía en su cuerpo pequeño. «No, mi amor, solo no dormí bien». La mentira me supo amarga. La escuela primaria rural, Benito Juárez, era un edificio de un solo piso con paredes pintadas de colores alegres que el sol había desteñido con los años. Tenía 15 alumnos de diferentes grados que aprendían juntos en un solo salón, hijos de campesinos y jornaleros que vivían en los ranchitos dispersos por la sierra. Yo llevaba 3 años dando clases ahí, y a pesar de lo poco que me pagaban, amaba ese trabajo. Amaba a esos niños. Ese día, mientras les enseñaba fracciones a los de cuarto y los de tercero coloreaban mapas de México, no pude dejar de mirar por la ventana, esperando ver algo, a alguien. A las 2 de la tarde, cuando los niños comenzaban a irse con sus padres, una camioneta negra se estacionó frente a la escuela. Era una Suburban con vidrios polarizados, del tipo que en Sinaloa todos sabían que significaba problemas, el tipo de camioneta que la gente evitaba mirar directamente, que los padres usaban para enseñarles a sus hijos a cruzar la calle hacia el otro lado. Pero esta camioneta no se movía. Estaba ahí, estacionada, con el motor encendido, frente a la puerta de mi escuela. Sentí el terror como algo físico, un peso en el pecho que me dificultaba respirar. Uno de los niños, Pedrito, caminó hacia la salida sin darse cuenta de nada, su mochila de Spider-Man rebotando en su espalda. «Pedrito, espera», lo llamé, con voz más aguda de lo que pretendía. El niño se detuvo, confundido. La puerta de la Suburban se abrió. Bajó un hombre. No era lo que esperaba. No era un sicario con cadenas de oro y tatuajes en la cara. Era alto, de traje oscuro, con cabello negro peinado hacia atrás, y un rostro que parecía tallado en piedra. Tendría unos 30 y tantos años, quizás menos. Era difícil saberlo. Había algo en él que lo hacía parecer más viejo, más pesado, como si cargara el peso de 1000 decisiones terribles en los hombros. Pero fueron sus ojos los que me paralizaron. Eran negros. No oscuros, negros, como pozos sin fondo, como la boca de un túnel que no tiene salida, y me estaban mirando directamente a mí. «Buenas tardes», dijo, con una voz grave que atravesó el patio de la escuela como un trueno lejano. «Busco a la maestra Valentina Reyes». Pedrito me miró, esperando instrucciones. Los otros niños que quedaban se habían quedado muy quietos, con ese instinto animal que los niños de Sinaloa desarrollan antes de aprender a leer, reconocer el peligro. «Soy yo», dije, odiando cómo me temblaba la voz. «¿Quién es usted? ¿Qué quiere?» El hombre caminó hacia mí con pasos lentos, deliberados, como un depredador que sabe que su presa no tiene a dónde huir. A cada paso que daba, yo sentía que el espacio entre nosotros se cargaba de electricidad, de algo denso y peligroso que me costaba nombrar. Se detuvo a 2 metros de mí. Olía a algo caro, a madera y especias. Un aroma que no pertenecía a este pueblo polvoriento ni a ningún lugar que yo conociera. «Mi nombre es Damián Orozco», dijo, y vi como la directora de la escuela, que había salido a ver qué pasaba, se ponía pálida como el papel, y vine a conocer a la mujer que me envió una declaración de amor. El mundo se detuvo. Damián Orozco. El nombre resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. Todos en Sinaloa conocían ese apellido. Los Orozco controlaban el tráfico del Pacífico mexicano desde hacía 3 generaciones. Se decía que tenían jueces, policías, políticos en su nómina. Se decía que Damián, el hijo menor de Aurelio Orozco, era el más despiadado de todos, el que había consolidado el poder de la familia después de que su padre enfermara.
el que firmaba órdenes de muerte con la misma facilidad con la que otros firmaban cheques. Y yo le había enviado un mensaje diciendo, «Aún te amo», por accidente. Fue un error, tartamudeé. El mensaje no era para usted, era para mi exnovio. Su número antiguo, lo sé, me interrumpió, y había algo parecido a la diversión en su voz, aunque su rostro permanecía impasible. El número perteneció a un tal Rodrigo Mendoza hasta hace 6 meses. Lo compré cuando él dejó de pagarlo. ¿Por qué compraría usted un número de teléfono usado? No lo compré. Compré la compañía telefónica. Lo dijo como si fuera lo más normal del mundo, como si la gente comprara compañías telefónicas todos los días. Entonces sabe que fue un error, dije intentando que mi voz sonara firme. No tengo nada que ver con usted. Soy maestra. Solo doy clases aquí. Por favor, váyase y olvide que esto pasó. Damián Orozco ladeó la cabeza, estudiándome como si yo fuera un acertijo que no terminaba de entender. Sus ojos recorrieron mi rostro, mi vestido azul, mis manos, temblorosas, y sentí que me veía más de lo que nadie me había visto nunca. El problema, maestra Valentina, dijo, pronunciando mi nombre como si lo saboreara, es que no quiero olvidarlo. Antes de que pudiera responder, un grito atravesó el aire. Era Emiliano. El niño de ojos grandes estaba en el piso, al otro lado del patio, con la rodilla sangrando y lágrimas corriendo por sus mejillas. Se había caído de los columpios mientras todos estábamos distraídos. Mi instinto de maestra venció a mi terror. Corrí hacia él, dejando a Damián Orozco parado ahí, y me arrodillé junto al niño. Déjame ver, dije, con el tono suave que usaba para calmar a los niños asustados. No es nada grave, mi amor, solo un raspón. Ya va a pasar. Saqué un pañuelo de mi bolsa y presioné la herida con cuidado. Emiliano sollozaba, aferrado a mi brazo con sus manitas sucias. Me duele, maestra. Lo sé, corazón. Pero eres muy valiente, ¿verdad? Los niños valientes lloran un poquito y luego se levantan. No sé en qué momento Damián Orozco se acercó. Solo sé que cuando levanté la vista, estaba ahí, a mi lado, observándome con una expresión que no pude descifrar. Algo había cambiado en su rostro. Shenetone. Hielo en sus ojos se había derretido un poco, reemplazado por algo más suave, más humano. Mi hermana menor se caía de los columpios todo el tiempo, dijo, tan bajo que solo yo pude escucharlo. Mi madre la curaba igual que tú, con esa misma voz. Fue la primera vez que lo escuché hablar como una persona y no como una amenaza, pero antes de que pudiera procesar sus palabras, otro auto se detuvo frente a la escuela. Una mujer joven bajó corriendo, con el pelo recogido en una trenza despeinada y los ojos rojos de llorar. «Emiliano, mi hijo», era la madre del niño. Corrió hacia nosotros y levantó a Emiliano en sus brazos, cubriéndolo de besos mientras le revisaba la rodilla. Pero cuando vio a Damián Orozco, se quedó paralizada. «Señor Orozco», susurró, y su voz estaba llena de terror. Perdón por lo que sea que hicimos. Se lo juro que nosotros no has hecho nada». La interrumpió Damián con voz fría. «Tu hijo se cayó. La maestra lo curó. Puedes llevártelo». La mujer asintió frenéticamente. Tomó a Emiliano y prácticamente corrió hacia su auto. Antes de arrancar, me miró por el espejo retrovisor con una expresión que decía claramente, «Lo siento». Me quedé arrodillada en el patio, con las rodillas llenas de tierra y el pañuelo manchado de sangre en la mano. Damián Orozco seguía de pie a mi lado, una sombra oscura contra el sol de la tarde. «Te busqué porque quería verte», dijo finalmente. «Quería ver qué tipo de mujer escribe esas palabras a las 3 de la mañana, cuando cree que nadie la está leyendo». «Una mujer patética y borracha», respondí, sin energía para mentir. «Eso es todo lo que soy». «No», negó con la cabeza, y algo en su voz me hizo levantar la mirada. «Eres más que eso. Lo vi en la forma en que cuidaste a ese niño, en la forma en que lo calmaste sin siquiera pensarlo. Hay bondad en ti, maestra. Bondad real. Y hace mucho tiempo que no veo bondad real». No supe qué responder. Nadie me había dicho algo así. Nadie me había mirado como él me estaba mirando, como si yo fuera algo valioso en un mundo de cosas rotas. «Por favor», susurré, «váyase, olvídeme, no quiero problemas». Damián Orozco se inclinó hacia mí, y por un momento terrible y maravilloso pensé que iba a besarme, pero solo acercó sus labios a mi oído, y su aliento cálido contra mi piel me provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el miedo. «Eso es lo que no entiendes, Valentina», susurró. «Los problemas ya llegaron, y no pienso dejarte sola con ellos.
Se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Antes de subir, me miró una última vez. Nos veremos pronto. La Suburban arrancó y desapareció por el camino de tierra, dejando una nube de polvo dorado, flotando en el aire. Me quedé ahí, en medio del patio vacío, con el corazón latiéndome en la garganta y una certeza terrible creciendo en mi pecho. Mi vida simple y ordenada acababa de terminar, y lo peor era que una parte de mí, una parte pequeña, oscura, que no sabía que existía, no quería que volviera. Capítulo 2. La protección que me encerró. Pasaron 3 días. 3 días en los que intenté convencerme de que todo había sido un sueño extraño, una alucinación provocada por el estrés y la soledad. Fui a trabajar como siempre. Corregí tareas, preparé exámenes, llamé a mi madre en Culiacán y le mentí diciéndole que todo estaba bien, que el trabajo era tranquilo, que estaba pensando en adoptar un gato, pero cada noche, al volver a mi departamento, revisaba las sombras, miraba por la ventana antes de cerrar las cortinas, dormía con el teléfono junto a la almohada, esperando un mensaje que nunca llegaba. Damián Orozco había desaparecido tan súbitamente como había aparecido. Nos veremos pronto, había dicho. ¿Qué significaba eso? ¿Una amenaza? ¿Una promesa? En el mundo de los Orozco, probablemente eran la misma cosa. El 4.º día, un viernes, decidí que había sido suficiente. Necesitaba hablar con alguien antes de volverme loca. Llamé a mi mejor amiga, Lucía, y quedamos de vernos en nuestra taquería favorita, La Parca, un local diminuto en el centro de Culiacán que servía los mejores tacos al pastor de todo Sinaloa. Lucía llegó 20 minutos tarde, como siempre, con cintos, su melena rizada despeinada y un vestido floreado que parecía sacado de los años 70. Trabajaba como periodista independiente, lo cual en Sinaloa significaba que vivía en constante peligro y cobraba miserias. Pero ella decía que prefería morir contando verdades que vivir callando mentiras. «Te ves fatal», fue lo primero que me dijo, sentándose frente a mí y robándome un trago de horchata. «¿Qué pasó? ¿Rodrigo te llamó?» «Peor». Le conté todo. El mensaje equivocado, las respuestas del número desconocido, la Suburban frente a mi escuela, Damián Orozco y sus ojos negros y sus palabras imposibles. Lucía me escuchó sin interrumpirme, su expresión pasando del asombro al horror y luego a algo que no supe identificar. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. «Valentina», dijo finalmente, y su voz era más seria de lo que la había escuchado nunca. «¿Tienes idea de quién es Damián Orozco? El hijo del narcotraficante». «Lo sé». «No», negó con la cabeza. «No lo sabes. No realmente». Se inclinó hacia mí, bajando la voz aunque no había nadie cerca. «Damián Orozco no es solo el hijo del narcotraficante. Es el que tomó el control cuando su padre tuvo el infarto hace 2 años. Es el que eliminó a 3 cárteles rivales en 6 meses. Es el que tiene una red de informantes tan grande que dicen que sabe cuando alguien habla mal de él antes de que termine la frase. Sentí un nudo en el estómago. «¿Por qué me cuentas esto?» «Porque necesitas entender en qué te metiste». Lucía tomó mi mano con fuerza. «Este hombre no hace nada por accidente. Si compró esa compañía telefónica, si revisó los mensajes de un número viejo, si te buscó personalmente, tiene un motivo. Y los motivos de Damián Orozco nunca son buenos para nadie más que para él. Él dijo que quería conocerme, que vio bondad en mí». Lucía soltó una risa amarga. «Los hombres como él no buscan bondad, Valentina. La devoran, la usan, la destruyen». Quise discutir con ella, pero no tenía argumentos. Todo lo que decía era cierto. Yo había crecido en Sinaloa, conocía las historias. Las viudas jóvenes que lloraban en los velorios con el maquillaje corrido, las casas abandonadas de quienes se atrevieron a decir no, los cuerpos que aparecían en las cunetas de las carreteras, con mensajes escritos en cartulina. Este era el mundo de Damián Orozco, y yo había entrado en él sin querer. «¿Qué hago?», pregunté, odiando lo pequeña que sonaba mi voz. «Nada. No hagas nada. No lo busques. No le escribas. No hables de él con nadie más que conmigo. Con suerte, se aburrirá y te olvidará. Estos hombres tienen la capacidad de atención de un niño de 5 años cuando se trata de mujeres. ¿Y si no se olvida?» Lucía no respondió. No tenía que hacerlo. Terminamos de cenar en silencio, con el peso de lo no dicho aplastándonos a las 2. Me despedí de ella en la esquina, prometiéndole que tendría cuidado, y caminé hacia mi auto estacionado a 2 cuadras. Era de noche. Las calles del centro estaban medio vacías, con algunos grupos de jóvenes entrando a los bares y parejas paseando tomadas de la mano.
El aire olía a tacos y a lluvia próxima, ese olor eléctrico que precede a las tormentas de verano. Estaba sacando las llaves de mi bolsa cuando lo vi. Un hombre recargado en un poste, a unos 120 metros de mi auto. Fumaba un cigarrillo, y la brasa anaranjada iluminaba intermitentemente su rostro. Joven, con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda, vestido de negro. Me estaba mirando. Apreté el paso, intentando parecer tranquila mientras mi corazón se desbocaba. Llegué a mi auto. Metí la llave en la cerradura. Abrí la puerta. Maestra Valentina. Me giré tan rápido que me mareé. El hombre de la cicatriz estaba ahora a 5 metros de mí, habiendo cruzado la distancia sin que lo escuchara. El jefe quiere verla, dijo con voz plana, sin emoción. Suba a la camioneta, señaló, con la cabeza hacia el otro lado de la calle, donde una Suburban negra, la misma de la escuela, estaba estacionada con las luces apagadas. No voy a ir a ningún lado, dije, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. Dígale a su jefe que me deje en paz. El hombre de la cicatriz suspiró, como si yo fuera una niña haciendo un berrinche. Señora, no me haga esto difícil. El jefe dijo que si no quería venir, le recordara que la taquería La Parca queda a 2 cuadras de aquí, que su amiga Lucía maneja un Volkswagen rojo del 2018 y que el departamento de usted tiene una ventana con vista a la calle que nunca cierra del todo. El terror me paralizó. Me sabía todo, todo. No le va a pasar nada, continuó el hombre, y había algo parecido a la compasión en su voz. Solo quiere hablar. El jefe nunca le haría daño a una mujer como usted. Créame, he trabajado para él 8 años. A las mujeres las trata bien. Son los hombres los que deberían tener miedo. No sé por qué le creí. Quizás porque no tenía opción. Quizás porque una parte de mí, esa parte oscura que había descubierto en el patio de la escuela, quería volver a verlo. Subí a la Suburban. El interior olía a cuero nuevo y a ese perfume que ya conocía, madera y especias. El hombre de la cicatriz se sentó adelante, junto al conductor, y nadie dijo una palabra mientras el auto arrancaba y se adentraba en las calles de Culiacán. Después de 20 minutos, dejamos atrás las luces de la ciudad y comenzamos a subir por un camino de terracería hacia la sierra. Las casas fueron desapareciendo, reemplazadas por árboles oscuros y un cielo tan estrellado que parecía de mentira. Llegamos a un portón de hierro custodiado por hombres armados. Se abrió sin que nadie dijera nada, y la camioneta avanzó por un camino de piedra, bordeado de bugambilias hasta detenerse frente a una casa. No, no era una casa, era una hacienda, blanca, de 2 pisos, con arcos coloniales y un patio interior del que salía el sonido de una fuente. Parecía sacada de una película sobre la época de los hacendados, hermosa y terrible al mismo tiempo. Un recordatorio de que en México el poder siempre ha tenido el mismo aspecto, grande, blanco, rodeado de muros. El hombre de la cicatriz me abrió la puerta. El jefe la espera en el jardín trasero. Por aquí, por favor. Caminé detrás de él por pasillos de losetas de Talavera, pasando salones con muebles antiguos y cuadros de santos coloniales que me miraban con ojos acusadores. Todo estaba impecablemente limpio, ordenado, como si ejércitos de sirvientes invisibles mantuvieran cada centímetro brillante. El jardín trasero era un oasis de paz inesperada. Árboles de mango cargados de fruta, un estanque con peces koi, y al fondo, bajo una pérgola cubierta de jazmines, una mesa con 2 sillas y una vela encendida. Damián Orozco estaba sentado en una de las sillas. Se veía diferente sin el traje. Llevaba una camisa blanca de lino con los primeros botones desabrochados, pantalones oscuros, los pies descalzos. Su cabello estaba menos peinado, cayéndole sobre la frente de una manera que lo hacía parecer más joven, más vulnerable, pero sus ojos seguían siendo los mismos, negros, insondables, fijos en mí. «Buenas noches, maestra», dijo poniéndose de pie. «Gracias por venir», como si tuviera opción. Sonrió levemente, y algo en mi pecho se apretó de una manera que no debería. Siempre hay opción. Podrías haber gritado, corrido, llamado a la policía. La policía trabaja para usted. Algunos, no todos. Se encogió de hombros y señaló la silla frente a él. «Siéntate. No has cenado». «Bien. Te vi en la taquería, pero no probaste casi nada». «¿Me estaba siguiendo?» «Siempre». Lo dijo con naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo. Me senté, más porque mis piernas temblaban que porque quisiera obedecerlo. Un sirviente apareció de la nada con una charola de comida. Agua de Jamaica, carne asada, frijoles, tortillas recién hechas. El olor era increíble.
pero mi estómago estaba demasiado cerrado para tener hambre. ¿Por qué me trajo aquí?, pregunté. ¿Qué quiere de mí? Damián me observó por un largo momento antes de responder. Quiero contarte una historia. ¿Una historia? Sobre mi hermana. No esperaba eso. Había esperado amenazas, propuestas indecentes, manipulaciones, no una historia sobre su familia. Se llamaba Mariana, continuó, y su voz se volvió más suave, casi frágil. Era 5 años menor que yo, la princesa de la familia. Mi padre la adoraba. Mi madre la vestía con vestidos de encaje que ella odiaba porque no podía trepar árboles con ellos. Hizo una pausa, mirando el estanque de los peces como si buscara algo en el agua oscura. Murió hace 4 años. Tenía 23. Lo siento, dije, y lo decía en serio. La mataron los Herrera, un cártel rival que quería mandar un mensaje a mi padre. La secuestraron cuando salía de la universidad. La tuvieron 3 días, y se detuvo. Vi cómo apretaba la mandíbula, cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa. No tienes que contarme esto, dije, sin saber por qué quería protegerlo. Del dolor cuando él era el depredador y yo la presa. Quiero que entiendas, respondió, levantando la mirada hacia mí. Quiero que sepas por qué soy como soy. Después de Mariana, juré que nadie volvería a hacerle daño a alguien que yo amara. Destruí a los Herrera, a todos, a los que la mataron y a los que sabían y no hicieron nada. Tardé 2 años, pero lo hice. ¿Eso es monstruoso? Lo sé, pero lo haría de nuevo. Lo haré siempre que sea necesario. Se inclinó hacia mí, y la vela entre nosotros proyectó sombras danzantes sobre su rostro. Cuando leí tu mensaje, ese «Aún te amo» a las 3 de mí en la cinta, la mañana, algo me pasó. No sé explicarlo. Era solo un error, lo sé, pero había tanta tristeza en esas palabras, tanta soledad. Pensé, esta mujer está sufriendo y nadie la ve. Y quise verte, quise saber quién eras. Y ahora lo sabe, dije con voz temblorosa. Soy nadie, una maestra rural con un novio idiota y un departamento pequeño. No soy interesante, no valgo la pena. Te equivocas. Se puso de pie y rodeó la mesa hasta quedar frente a mí. Antes de que pudiera reaccionar, se arrodilló a mi lado, quedando a mi altura, y tomó mi mano entre las suyas. Sus manos eran grandes, callosas, sorprendentemente cálidas, y la forma en que me miraba, nadie me había mirado así, como si fuera la única persona en el mundo. He conocido a muchas mujeres, Valentina, mujeres hermosas que querían mi dinero, mujeres ambiciosas que querían mi poder, mujeres asustadas que solo querían sobrevivir. Pero tú le curaste la rodilla a ese niño como si nada más importara. Te asustaste de mí, pero no corriste. Y cuando te traje aquí a la fuerza, lo primero que hiciste fue preguntarme qué quería, no suplicar por tu vida. Estaba aterrorizada, admití. Todavía lo estoy, lo sé. Y aún así estás, aquí, mirándome a los ojos, hablándome como si fuera un hombre y no un monstruo. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? No pude responder. Mi voz se había perdido en algún lugar entre el terror y algo más, algo que se parecía peligrosamente a la atracción. Damián soltó mi mano y se puso de pie. No voy a hacerte daño, Valentina. Nunca. Pero tampoco voy a dejarte ir. Hay cosas pasando en Sinaloa que no puedes imaginar. Guerras que se están gestando. Y tu nombre ya está en bocas que no deberían conocerlo. Al venir a buscarte te puse en peligro. Y ahora tengo que protegerte. No quiero su protección. Eso no importa. La tienes igual. Se dio la vuelta y caminó hacia la casa. Pero antes de entrar se detuvo y me miró sobre el hombro. El hombre que te trajo se llama Samuel. A partir de mañana, te seguirá a todas partes. Si ves algo raro, si alguien te habla, si sientes miedo por cualquier motivo, le dices a él, y él me lo dirá a mí. ¿Entendido? Y si me niego, te asignaré a 10 hombres en lugar de 1, y el 10º dormirá dentro de tu departamento. No era una amenaza, era una promesa. Damián desapareció dentro de la casa, y Samuel apareció a mi lado como por arte de magia. La llevaré a su casa, señora, dijo con voz neutra. No se preocupe, el jefe cumple su palabra, estará a salvo. Mientras la Suburban bajaba por la montaña y las luces de Culiacán aparecían en el horizonte, yo miraba por la ventana sin ver nada. Mi vida había cambiado, ya no era mía, y lo más aterrador de todo era que una parte de mí, esa parte oscura y hambrienta que Damián Orozco había despertado, no quería recuperarla. Las semanas siguientes fueron una lección en lo que significaba vivir bajo la sombra de un hombre como Damián. Samuel estaba siempre ahí, no de manera invasiva, no, obviamente, pero ahí. Cuando salía de mi departamento en la mañana, su camioneta estaba estacionada en la esquina.
Cuando llegaba a la escuela, lo veía fumando bajo un árbol al otro lado de la carretera. Cuando iba al mercado, compraba algo en el puesto de al lado. Era como una sombra que no podía sacudirme, y pronto dejé de intentarlo. Los niños de la escuela fueron los primeros en notar al señor nuevo. «Maestra, ¿ese señor es su novio?», me preguntó Emiliano un día, con la inocencia brutal de los niños. «No, mi amor, es un amigo que me cuida. Mi papá dice que los señores que cuidan son de los malos», intervino Pedrito bajando la voz. «Dice que hay que quedarse lejos de ellos». «Tu papá tiene razón», dije, sintiéndome hipócrita. «Pero este señor no es malo, solo hace su trabajo». ¿Pero era verdad? ¿Había hombres buenos trabajando para los Orozco? ¿O todos eran diferentes grados de monstruos, algunos simplemente más educados que otros? No tenía respuestas. 2 semanas después de la cena en la hacienda, Damián volvió a aparecer. Era sábado por la mañana, y yo estaba en el mercado comprando flores para mi departamento, un intento patético de normalidad, cuando una camioneta negra se detuvo a mi lado. La ventana bajó. Damián estaba en el asiento trasero, con lentes de sol oscuros y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, maestra. ¿Te gustan los caballos?» «¿Qué?» «Caballos. Ya sabes, animales grandes con 4 patas que la gente monta. Sé lo que son los caballos». «Entonces sube. Te voy a enseñar algo». No fue una orden, pero tampoco fue una pregunta. Y para mi propia sorpresa, subí. Me llevó a un rancho en las afueras de la ciudad, un lugar enorme con establos impecables y hectáreas de pastizales verdes. No parecía un sitio donde pasaran cosas malas. Parecía un lugar de película gringa, donde la gente rica jugaba a ser vaquera los fines de semana. «Es de mi familia desde hace 3 generaciones», explicó Damián mientras caminábamos entre los establos. «Mi abuelo criaba caballos pura sangre. Mi padre los usaba para carreras. Yo solo vengo aquí cuando necesito pensar». «¿Pensar en qué?» «En todo. En nada. En la vida que podría haber tenido si hubiera nacido en otra familia». Lo miré de reojo, vestido con jeans y una camisa de mezclilla, con el pelo revuelto por el viento. Parecía casi normal, casi humano. «¿Alguna vez pensó en dejarlo?», pregunté. «El negocio, quiero decir. Irse a otro lado, empezar de nuevo». Damián soltó una risa amarga. «Cada día. Pero no es tan simple. No puedes dejar de ser quien eres. Mi apellido es mi condena. Si me voy, mis enemigos lo verán como debilidad. Vendrán por mí, por mi madre, por cualquiera que alguna vez me importó. La única manera de proteger a los que amo es seguir siendo lo que soy. Un monstruo». Sí, me miró sin rastro de ofensa. «Un monstruo, pero un monstruo que mantiene a sus monstruos bajo control». Llegamos a un establo apartado, donde una yegua blanca relinchó al vernos. «Se llama Luna», dijo Damián, acariciándole el hocico con una ternura que me desarmó. Era de Mariana. Después de que ella murió, dejó de comer. Casi la perdemos también, pero poco a poco volvió. Los animales saben cuándo tienen que seguir adelante, incluso cuando duele. Estiró la mano y tomó la mía, guiándola hacia el hocico de la yegua. El pelaje era suave, cálido, y Luna cerró los ojos como si disfrutara el contacto. «Quería que la conocieras», dijo Damián en voz baja. «A Luna, a este lugar, a la parte de mí que no es sangre y violencia». «¿Por qué?» «Porque quiero que me veas completo, no solo lo que los periódicos dicen que soy, no solo el hombre que te aterroriza. Quiero que veas al niño que creció aquí, que montaba caballos y soñaba con ser veterinario antes de que la vida lo convirtiera en otra cosa». Sus ojos encontraron los míos, y por primera vez vi vulnerabilidad en ellos. Un anhelo desnudo que me quitó el aliento. «No puedes hacer que te vea de otra manera», dije, aunque mi voz tembló. «No puedes borrar lo que eres con paseos a caballo y historias tristes». «Lo sé», sonrió con tristeza, «pero tenía que intentarlo». Pasamos el resto de la mañana en el rancho. Me enseñó a montar, sosteniéndome cuando casi me caigo, riéndose cuando el caballo se negó a obedecerme. Comimos gorditas que su cocinera preparó especialmente, y me contó historias de su infancia, travesuras con sus hermanos, regaños de su madre, el día que su padre le enseñó a disparar por primera vez. No habló de muertes ni de negocios. Fue solo Damián, un hombre compartiendo pedazos de su vida con alguien que no lo juzgaba. Y fue peligroso, porque cuando me dejó en mi departamento esa noche, sentí algo que no debería sentir, algo que iba más allá del miedo, empatía, conexión, el inicio de algo que, yo de mí no tenía nombre, pero que me aterrorizaba más que cualquier amenaza. Una semana después, todo cambió. Era miércoles,
y yo estaba dando clases como siempre, cuando Samuel entró corriendo al salón, algo que nunca había hecho. «Maestra, tenemos que irnos. Ahora». Los niños se quedaron en silencio, mirándolo con ojos enormes. Yo me levanté, el corazón desbocado. «¿Qué pasa? ¿Qué? No hay tiempo. Venga». Tomé mi bolsa y salí tras él, dejando a los niños con la directora, que había aparecido al escuchar el alboroto. Samuel me empujó hacia la camioneta, arrancando antes de que cerrara la puerta. «¿Qué está pasando?», exigí saber. «Samuel». «Los Zúñiga», respondió, sin quitar los ojos del camino. «Encontraron su nombre. Saben dónde trabaja. El jefe dice que no es seguro que vuelva ahí». «¿Los Zúñiga? ¿Quiénes son?» «Nadie con quien quiera cruzarse». Manejó como loco por carreteras que yo no conocía, tomando caminos de tierra que parecían llevar a ningún lado. Después de 1 hora, 2, llegamos a una casa en medio de la sierra, pequeña pero fortificada, con hombres armados en cada esquina. Damián me esperaba en la puerta. «Estás a salvo», fue lo primero que dijo, tomándome por los hombros y mirándome a los ojos. «Estás a salvo, Valentina. No van a tocarte». «¿Quién es? ¿De qué hablas? ¿Por qué tuve que dejar mi escuela, a mis alumnos?» «Los Zúñiga son un cártel del norte. Hicimos una tregua hace 3 años, pero la rompieron. Están atacando todo lo que me importa. Y alguien les dijo que tú...». Se detuvo, y vi algo en su rostro que nunca había visto. «Culpa. ¿Que yo qué? ¿Que me importas?» El mundo se detuvo por segunda vez desde que conocí a Damián Orozco. «No debería haberte buscado», continuó, su voz ronca. «Debería haberte dejado en paz, con tu vida simple y tus alumnos y tu exnovio idiota. Pero no pude, y ahora estás en peligro por mi culpa. ¿Qué van a hacerme? Nada. Te lo juro por la tumba de mi hermana. Nada. Antes tendrán que pasar sobre mi cadáver». Y en ese momento, mirando sus ojos negros llenos de promesas y violencia, supe 2 cosas con certeza absoluta. La primera, Damián Orozco me protegería hasta su último aliento. La segunda, enamorarme de él sería mi condena. Y ya era demasiado tarde para evitarlo. Los días en la casa de la sierra se convirtieron en semanas. Al principio conté las horas, luego los amaneceres, luego dejé de contar. El tiempo en ese lugar tenía una textura diferente, más lenta, más densa, como si el mundo exterior hubiera dejado de existir y solo quedáramos nosotros. Yo, Damián, y los fantasmas que ambos cargábamos. La casa era más grande de lo que parecía desde afuera. Tenía 5 habitaciones, una cocina donde una mujer llamada Consuelo preparaba comida que olía a hogar, y un jardín trasero con un huerto de tomates y chiles que alguien cuidaba con devoción. Era un refugio, un escondite, un lugar donde los monstruos del mundo no podían alcanzarnos, o eso quería creer. Damián venía cada 2 o 3 días. A veces se quedaba horas, sentado conmigo en el porche mientras el sol se ponía detrás de las montañas, hablándome de cosas que no tenían nada que ver con su imperio de sangre. Me contó de los libros que leía de niño, de su obsesión con los mapas antiguos, de la vez que intentó aprender a tocar guitarra y su hermana se burló tanto que abandonó después de 1 semana. Otras veces llegaba en silencio, con ojeras profundas y los nudillos vendados, y solo se sentaba a mi lado sin decir nada. En esas ocasiones yo tampoco hablaba. Simplemente estábamos ahí, 2 personas rotas compartiendo el mismo aire, y de alguna manera eso era suficiente. Una noche, 3 semanas después de mi llegada, Damián apareció más temprano de lo usual. Traía una bolsa de papel que dejó sobre la mesa de la cocina. «Te traje algo». Abrí la bolsa. Dentro había libros, novelas que yo había mencionado querer leer, cuadernos nuevos, lápices de colores. «¿Cómo supiste?» «Samuel me dijo que te la pasas dibujando en servilletas», respondió, encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa. «Pensé que necesitabas materiales de verdad». Sentí algo cálido expandirse en mi pecho, algo que no tenía derecho a sentir. «Gracias», dije, odiando cómo mi voz sonaba suave, casi tierna. «De nada, maestra». Se sentó frente a mí, y por un momento largo solo nos miramos. La luz de la lámpara proyectaba sombras doradas sobre su rostro, suavizando las líneas duras de su mandíbula, haciendo que sus ojos parecieran menos negros y más de un marrón profundo. «Tengo que contarte algo», dijo finalmente, «algo que no le he contado a nadie». «¿Qué es?» Se pasó una mano por el cabello, un gesto nervioso que nunca le había visto hacer. «Los Zúñiga no te encontraron por accidente. Alguien les dijo dónde buscarte. Alguien de adentro». El frío me recorrió la espalda. ¿Un traidor? ¿En su organización? Peor. Su voz se volvió áspera. «Mi hermano». «¿Tu hermano?» «Alejandro».
el mayor. Siempre pensó que él debería haber tomado el control cuando mi padre enfermó, pero papá me eligió a mí porque sabía que Alejandro es débil, impulsivo, incapaz de tomar decisiones difíciles. Alejandro nunca lo perdonó. ¿Y ahora? Ahora trabaja con tus enemigos. Trabaja contra mí. Usa a los Zúñiga como peones, pero su objetivo real soy yo. Quiere destruirme, quitarme todo, y luego tomar lo que queda. ¿Y yo? ¿Qué tengo que ver con esto? Damián me miró con una intensidad que me robó el aliento. Alejandro sabe que me importas. No sé cómo lo supo. Quizás me ha estado vigilando. Quizás tiene espías que yo no he identificado. Pero lo sabe, y te está usando como carnada. Carnada, repetí, sintiendo el peso de esa palabra. Para atraparte a ti. Sí, creen que si te tienen vendré por ti, que cometeré errores, que bajaré la guardia. Y tienen razón. Lo haría. Haría cualquier cosa por sacarte de sus manos. El silencio se extendió entre nosotros, cargado de todo lo no dicho. Damián se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Debería mandarte lejos, dijo, su voz apenas un susurro. Estados Unidos, Europa, algún lugar donde no puedan encontrarte. Tengo contactos. Podría darte una nueva identidad, una nueva vida. No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensarla. Damián se giró sorprendido. ¿No? Me puse de pie, caminando hacia él sin saber exactamente qué estaba haciendo, solo sabiendo que tenía que hacerlo. No voy a huir, dije. No voy a esconderme al otro lado del mundo mientras tú peleas esta guerra. No soy una cobarde. No se trata de cobardía. Se trata de supervivencia. ¿Y qué hay de ti? ¿Quién te cuida mientras cuidas a todos los demás? Estábamos cerca ahora, tan cerca que podía ver las pequeñas cicatrices en su mentón, restos de peleas antiguas, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo atravesando el espacio entre nosotros. Nadie me cuida, dijo, y había una tristeza infinita en su voz. Nadie puede. Yo podría. Las palabras flotaron en el aire, imposibles y verdaderas al mismo tiempo. Damián cerró los ojos, como si estuviera luchando contra algo dentro de él. No sabes lo que dices. Sí lo sé. Valentina. Mi nombre en sus labios sonaba como una oración, como una maldición. Si esto sigue, si dejamos que esto crezca, no habrá vuelta atrás. Mi mundo te devorará, te convertirá en algo que no reconocerás. Quizás ya lo hizo. Abrió los ojos, y lo que vi en ellos me dejó sin aliento. Hambre, anhelo, un deseo tan crudo que dolía mirarlo. Debería alejarte, susurró. Debería ser fuerte y hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? No esto. Y entonces me besó. No fue un beso suave. No fue tierno ni romántico ni como en las películas. Fue desesperado, violento, como si estuviera tratando de absorberme entera, de grabarme en su piel para nunca olvidarme. Sus manos se enredaron en mi cabello. Su cuerpo me presionó contra la pared, y yo le devolví el beso con la misma ferocidad, mordiendo sus labios, clavando mis uñas en sus hombros, dejando que todo el miedo y la confusión y el deseo prohibido salieran en ese contacto. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos como si hubiéramos corrido kilómetros. Esto es un error, dijo Damián, su frente apoyada contra la mía. Lo sé. Van a venir por ti. Van a usar esto en mi contra. Lo sé. Y aún así, me besó de nuevo, más suave esta vez, como una promesa. Y en algún lugar de mi mente, una voz pequeña gritaba que estaba cometiendo el error más grande de mi vida. Pero no me importó. Por primera vez en años, me sentía viva. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi existencia. Damián comenzó a quedarse más tiempo en la casa de la sierra. A veces llegaba por la noche y se iba al amanecer. Otras veces pasaba días enteros conmigo, trabajando en su computadora en silencio, mientras yo dibujaba o leía, compartiendo comidas preparadas por Consuelo, hablando de todo y de nada. No volvimos a besarnos después de esa noche. Había algo tácito entre nosotros, un acuerdo silencioso de que ya habíamos cruzado una línea peligrosa y no debíamos cruzar otra. Pero la tensión estaba siempre ahí, eléctrica, inevitable, en las miradas que duraban demasiado, en los roces accidentales de nuestras manos, en la forma en que él decía mi nombre, como si fuera algo sagrado. Una tarde, mientras caminábamos por el huerto, me contó más sobre los Zúñiga. Empezaron como traficantes pequeños en Chihuahua, explicó, arrancando un tomate maduro de la planta. Pero en los últimos 5 años han crecido exponencialmente. Tienen conexiones con cárteles colombianos, rutas, nuevas que nosotros no controlamos. Son ambiciosos y despiadados.
¿Más despiadados que tú? Me miró con algo parecido a la diversión. Diferente. Yo tengo reglas. No toco a civiles inocentes. No uso niños como mulas. No destruyo pueblos enteros por venganza. Los Zúñiga no tienen esas limitaciones. Para ellos, todo el mundo es un recurso o un obstáculo. ¿Y tu hermano trabaja con ellos sabiendo eso? Alejandro solo ve el poder. No le importa cómo se obtiene. ¿Lo odias? Damián se quedó en silencio por un momento largo, su mandíbula tensa. Es mi hermano, dijo finalmente. Lo odio y lo amo al mismo tiempo. Crecer en esta familia hace eso. Te enseña que la sangre es todo y nada simultáneamente. Pensé en mi propia familia. Mi madre viuda que vendía gelatinas para sobrevivir. Mis 2 hermanas menores que estudiaban en la universidad pública. Mi padre que había muerto de un infarto cuando yo tenía 15 años. Éramos pobres. Luchábamos cada mes para pagar las cuentas, pero nos queríamos sin complicaciones, sin traiciones, sin sangre. Lo siento, dije, sin saber exactamente por qué me disculpaba. No lo sientas. Es lo que es. Esa noche, Damián recibió una llamada que lo hizo palidecer. Lo vi desde el otro lado de la sala, observando cómo su rostro pasaba de la calma a la furia en segundos. Colgó sin decir una palabra y lanzó el teléfono contra la pared con tanta fuerza que se hizo pedazos. ¿Qué pasó?, pregunté, poniéndome de pie. Atacaron el rancho. Su voz era hielo puro. Mataron a los cuidadores. Quemaron los establos. Luna, la yegua de su hermana. ¿Y los caballos? Damián no respondió. No tenía que hacerlo. Lo vi transformarse frente a mis ojos. El hombre que me había besado con ternura, que me había traído libros y lápices de colores, desapareció. En su lugar quedó algo más antiguo, más oscuro, el depredador que todos en Sinaloa temían. Samuel, llamó, y su guardaespaldas apareció en segundos. Prepara todo. Nos vamos. ¿A dónde?, pregunté, aunque sabía la respuesta. Damián me miró, y sus ojos eran 2 pozos de oscuridad absoluta. A terminar esto. Intenté detenerlo. Le dije que era una trampa, que los Zúñiga querían exactamente eso, que si salía ahora iba directo a su muerte. Pero era como hablarle a una pared. El dolor lo había cegado, la rabia lo había consumido, y nada de lo que yo dijera iba a cambiarlo. Se fue sin despedirse. Los 3 días siguientes fueron los más largos de mi vida. Consuelo intentaba mantenerme ocupada, enseñándome a preparar mole y tamales, como si el mundo no estuviera derrumbándose afuera. Los guardias de la casa estaban más tensos que nunca, revisando el perímetro cada hora, hablando en susurros que yo no alcanzaba a escuchar. No tenía noticias de Damián. Samuel había ido con él, y nadie más parecía dispuesto a decirme qué estaba pasando. La tercera noche, no pude dormir. Me quedé sentada en el porche, mirando las estrellas, pensando en todo lo que había pasado desde ese mensaje enviado al número. Equivocado. 3 palabras estúpidas habían destruido mi vida ordenada y me habían arrojado a este caos de violencia y pasión. Y lo más terrible era que, si pudiera volver atrás, no estaba segura de que haría algo diferente. Estaba a punto de entrar a la casa cuando escuché el ruido. Motores, varios, acercándose rápido. Me quedé paralizada, el corazón golpeándome las costillas. Los guardias ya se habían dado cuenta. Podía ver sus siluetas corriendo hacia el frente de la propiedad, armas en mano. Señora. Consuelo salió corriendo de la casa, su rostro pálido de terror. Tiene que esconderse. Ahora, ¿qué está pasando? ¡Vienen por usted! Las primeras balas atravesaron el aire antes de que pudiera reaccionar. Vi a uno de los guardias caer, luego a otro. Los motores se convirtieron en camionetas, docenas de luces cegadoras iluminando la oscuridad, hombres armados bajando como una plaga. Consuelo me jaló hacia adentro, hacia la cocina, hacia una puerta que yo no sabía que existía. Detrás, había un pasadizo estrecho que descendía hacia la tierra. Es un túnel, dijo, empujándome hacia la oscuridad. Lleva al otro lado de la montaña. Corra y no mire atrás. ¿Y usted? Yo voy a darle tiempo. Ahora váyase. No quería dejarla. No quería correr como una cobarde mientras ella enfrentaba a los monstruos. Pero Consuelo me empujó con una fuerza que no esperaba de una mujer de 60 años, y la puerta se cerró detrás de mí con un golpe definitivo. Corrí. El túnel era húmedo, oscuro, interminable. Me tropecé varias veces, raspándome las rodillas y las manos contra las piedras, pero seguí adelante. Los sonidos de los disparos se volvieron distantes, luego desaparecieron por completo, y solo quedó mi respiración agitada y el eco de mis pasos. No sé cuánto tiempo pasó.
minutos, horas, una eternidad. Cuando finalmente vi luz al final del pasadizo, salí a una ladera cubierta de matorrales, con la luna llena brillando sobre un paisaje que no reconocía. Estaba perdida, en medio de la sierra, sin teléfono, sin agua, sin idea de hacia dónde ir. Y entonces escuché las voces. «¡Por aquí! La vi salir!». Me habían seguido. Corrí de nuevo, cuesta abajo esta vez, tropezando con raíces y piedras, el miedo dándome una energía que no sabía que tenía. Pero ellos eran más rápidos, conocían el terreno, y pronto escuché sus pasos cada vez más cerca. Una mano me agarró del cabello y me jaló hacia atrás con tanta fuerza que caí al suelo. El dolor explotó en mi cráneo, y por un momento solo vi estrellas. «Aquí está la putita del jefe Orozco», dijo una voz masculina, y cuando mi visión se aclaró, vi a un hombre joven con tatuajes en el cuello y una sonrisa que me heló la sangre. El patrón va a estar muy contento. Me levantaron a la fuerza, atándome las manos con una cuerda áspera que me lastimó las muñecas. Intenté gritar, pero alguien me puso un trapo en la boca que sabía a gasolina y tierra. Me arrastraron hacia una camioneta que esperaba al final de la ladera. Antes de que me empujaran adentro, vi algo que me destrozó el corazón. La casa de la sierra estaba en llamas, y mientras el fuego consumía el único refugio que había conocido, supe con certeza absoluta que esta noche podría ser mi última. Me llevaron a un lugar que olía a muerte. Era un almacén abandonado, o quizás una bodega agrícola, con paredes de lámina oxidada y un piso de concreto manchado de cosas que no quise identificar. Me dejaron sentada en una silla de metal, las manos atadas a la espalda, mientras hombres armados entraban y salían hablando en voz baja. Perdí la noción del tiempo. Podían haber pasado horas o días. En ese lugar no había ventanas. No había forma de saber si afuera era de día o de noche. Solo había el zumbido de las luces fluorescentes, el murmullo de las voces y el terror constante latiendo en mi garganta. Finalmente, la puerta del almacén se abrió y entró un hombre, que reconocí inmediatamente, no porque lo hubiera visto antes, sino porque se parecía demasiado a Damián. Tenía los mismos ojos negros, la misma mandíbula angular, el mismo porte de alguien acostumbrado al poder, pero había algo diferente en él, algo más blando, más débil, como si fuera una copia, imperfecta del original, Alejandro Orozco. «Así que tú eres la famosa maestra», dijo, caminando hacia mí con pasos lentos, «la que tiene a mi hermanito perdiendo la cabeza». No respondí. El trapo ya no estaba en mi boca, pero no tenía nada que decir. Alejandro se detuvo frente a mí, inclinándose hasta que nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. «¿Qué tiene de especial?», preguntó, más para sí mismo que para mí. «No eres particularmente hermosa, no tienes dinero ni conexiones, eres una don nadie de un pueblo perdido. ¿Por qué mi hermano arriesgaría todo por ti? Quizás porque él tiene algo que tú nunca tendrás», respondí, sorprendiéndome a mí misma por la firmeza de mi voz. «Humanidad». Alejandro se rió, una risa fría, vacía, que me erizó la piel. «Humanidad. Qué concepto tan pintoresco». Se enderezó y me miró con desprecio. «Mi hermano cree que puede ser un monstruo con corazón, que puede matar y torturar y destruir, pero luego ir a casa y pretender que es un buen hombre. Yo soy más honesto. Sé lo que soy y no me disculpo por ello. Eres un traidor. Traicionaste a tu propia sangre». El golpe llegó antes de que pudiera prepararme. Su mano me cruzó la cara con tanta fuerza que mi cabeza giró hacia un lado y probé sangre en mi boca. «Cuidado con lo que dices, maestra», siseó Alejandro. «Damián no está aquí para protegerte. Nadie está aquí para protegerte. Y dependiendo de cómo salgan las próximas horas, podrías terminar deseando que te hubiera matado rápido». Se alejó de mí y caminó hacia la puerta. «El mensaje ya fue enviado», le dijo a uno de sus hombres. «Ahora solo tenemos que esperar. ¿Y si no viene? Vendrá». Alejandro me miró sobre el hombro con una sonrisa cruel. «Por ella, vendrá. Y cuando lo haga lo estaré esperando». Las horas siguientes fueron un infierno de incertidumbre. Me dejaron sola en esa silla, con la cara hinchada y las muñecas sangrando por las cuerdas. Intenté soltarme, pero era imposible. Intenté pensar en un plan de escape, pero no había ninguno. Solo podía esperar, rezar a un Dios en el que hacía años no creía, y preguntarme si Damián vendría. Y si venía, si sobreviviría. Ya era tarde, o temprano, imposible saberlo, cuando escuché el primer disparo, luego otro, y de pronto el aire se llenó de ruido. Balas, gritos, motores, explosiones distantes.
Los hombres de Alejandro corrieron hacia la puerta, armas en mano, dejándome sola por primera vez desde que llegué. El caos continuó por lo que pareció una eternidad. Podía escuchar voces gritando órdenes, cuerpos cayendo, el sonido inconfundible de la muerte rondando cerca. Y entonces, de pronto, silencio. Un silencio tan absoluto que me dolían los oídos. La puerta del almacén se abrió de golpe. Damián entró como un ángel vengador. Estaba cubierto de sangre. No supe si era suya o de otros, con el traje destrozado y un arma en cada mano. Sus ojos recorrieron el espacio hasta encontrarme, y vi cómo su expresión pasaba de la furia al alivio y de nuevo a la furia en segundos. Valentina. Mi nombre sonó como una plegaria en sus labios. Corrió hacia mí, cortando las cuerdas con un cuchillo que sacó de algún lugar, y luego me envolvió en sus brazos con tanta fuerza que casi no podía respirar. «Estás viva», susurró contra mi cabello. «Gracias a Dios. Estás viva». «Damián», mi voz era apenas un susurro. «Tu hermano, lo sé, se separó de mí lo suficiente para mirarme a los ojos. ¿Te hizo daño?» «Me golpeó, pero estoy bien». Vi la furia encenderse en sus ojos, tan intensa que me asustó. «Voy a matarlo». «Damián». «No», pero ya se había levantado, caminando, hacia la puerta con propósito asesino. Lo seguí con piernas temblorosas, llegando justo a tiempo para ver lo que pasaba afuera. El almacén estaba rodeado de cuerpos, hombres de los Zúñiga, hombres de Alejandro, todos caídos en posturas grotescas, y en el centro del caos, de rodillas, con las manos atadas y la cara ensangrentada, estaba Alejandro. Samuel lo custodiaba con un arma apuntada a su cabeza. «Hermanito», dijo Alejandro cuando vio a Damián, y su voz goteaba sarcasmo a pesar de su situación. «Viniste por tu mujercita. Qué tierno. Dame una razón para no matarte ahora mismo. Porque soy tu sangre. Porque mamá nunca te perdonaría. Porque en el fondo, sabes que tengo razón. Tú no mereces liderar esta familia». Damián caminó hacia él con pasos lentos, deliberados. Se detuvo a 1 metro de su hermano y lo miró desde arriba con una expresión que no pude descifrar. «Mataste a Luna», dijo en voz baja. «La yegua de Mariana. El único recuerdo vivo que me quedaba de ella. Era solo un animal. Era más de lo que tú serás jamás». Levantó el arma. Apuntó a la cabeza de Alejandro. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. «Damián, no. No sé de dónde saqué la fuerza para correr hacia él. No sé por qué quería detenerlo. Alejandro era un monstruo, un traidor, el hombre que había ordenado mi secuestro. Merecía morir. Pero si Damián lo mataba así, de rodillas, indefenso, lo perdería. No su vida, pero sí su alma. Lo que quedaba de humanidad en él se apagaría para siempre. Me interpuse entre el arma y Alejandro, mirando a Damián a los ojos. «Por favor», supliqué. «No así, no por mí. Intentó matarte, y fracasó. Estoy aquí. Estoy viva. Si lo matas ahora te convertirás en lo que él dice que eres. Ya soy lo que dice que soy». «No». Tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme. «No lo eres. El hombre que me trajo libros, que me enseñó a montar, que me habló de su hermana con lágrimas en los ojos. Ese hombre no es un asesino a sangre fría. No lo hagas, Damián. Por favor». Vi la batalla librándose en sus ojos. La furia contra el amor, la venganza contra la redención. Por un momento terrible, pensé que elegiría la sangre, pero entonces bajó el arma. «Llévenselo», le dijo a Samuel, su voz ronca. «Enciérrenlo. Ya decidiré qué hacer con él». Alejandro fue arrastrado hacia una de las camionetas, gritando insultos que nadie escuchó. Damián se quedó inmóvil, mirando el vacío donde había estado su hermano, y yo me quedé a su lado sin saber qué decir. Finalmente se giró hacia mí. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. «¿Por qué lo defendiste después de lo que te hizo?» «No lo defendí a él. Te defendí a ti». Sus ojos buscaron los míos y lo que vi en ellos me dejó sin aliento. «Amor, amor crudo, desesperado, imposible. Valentina», susurró, y su voz estaba rota. «Te amo. Lo sabes, ¿verdad? No debería decirlo, no debería sentirlo, pero te amo más de lo que he amado a nadie en mi vida». Las lágrimas rodaron por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. «Yo también te amo», respondí, y las palabras se sintieron como una condena y una salvación al mismo tiempo. «Dios me ayude, pero te amo». Me besó ahí, en medio de la muerte y el caos, con la sangre aún fresca en sus manos y el sol comenzando a asomarse en el horizonte. Y en ese momento, rodeados de cadáveres y promesas rotas, supe que mi destino estaba sellado. Ya no había vuelta atrás. Capítulo 4. El precio de amarlo.
Los meses que siguieron fueron una danza entre la luz y la oscuridad. Damián me llevó a la hacienda principal, la misma donde habíamos cenado aquella primera noche bajo la pérgola de jazmines. Pero esta vez no fui como prisionera ni como invitada. Fui como algo más, algo que ninguno de los dos sabía nombrar. Su madre, doña Carmen, me recibió con ojos evaluadores y labios apretados. Era una mujer de 70 años con cabello completamente blanco y una postura que hablaba de décadas de supervivencia en un mundo de hombres violentos. No me dio la bienvenida, pero tampoco me rechazó. Simplemente me observó, como un halcón estudiando a una presa potencial, tratando de decidir si valía la pena el esfuerzo. «Así que tú eres la maestra», dijo la primera vez que hablamos, su voz fría como el mármol, «la que tiene a mi hijo actuando como un tonto». «Con respeto, señora, su hijo no actúa como tonto, actúa como un hombre que todavía tiene corazón». Doña Carmen me miró largamente. Luego, para mi sorpresa, sonrió. «Tienes agallas», dijo. «Eso me gusta. Las mujeres, sin agallas, no sobreviven en esta familia». No supe si era un cumplido o una advertencia. Probablemente ambas cosas. La situación con Alejandro se resolvió de una manera que nadie esperaba. Damián no lo mató. En su lugar, lo desterró. Le dio dinero suficiente para desaparecer y una amenaza clara. Si volvía a pisar México, si volvía a acercarse a cualquier cosa relacionada con los Orozco, moriría sin juicio ni piedad. Alejandro aceptó el trato. Huyó a España, o eso dijeron los rumores, y su nombre dejó de mencionarse en la hacienda como si nunca hubiera existido. Los Zúñiga fueron un problema, más complicado. La guerra que Alejandro había iniciado no podía detenerse con su partida. Había demasiada sangre derramada, demasiados agravios sin resolver. Durante meses, Damián vivió entre negociaciones y batallas, desapareciendo por días enteros y volviendo cada vez más cansado, más demacrado. Pero siempre volvía a mí. Las noches que pasaba en la hacienda, se escabullía a mi habitación después de que todos dormían. No para nada físico, aunque el deseo entre nosotros era un fuego constante. Simplemente se acostaba a mi lado, me abrazaba y hablábamos hasta que el sueño nos vencía. Me contó todo sobre su vida. Las primeras veces que su padre lo llevó a presenciar ejecuciones para hacerlo fuerte, los amigos de infancia que murió por órdenes suyas, las noches de insomnio preguntándose si existía un Dios y, si existía, si alguna vez lo perdonaría. Y yo le conté sobre la mía, la pobreza, que había moldeado mi carácter, los sueños que había abandonado por falta de dinero, la soledad que me había llevado a enviar ese mensaje estúpido a las 3 de la mañana. En esas conversaciones, nos conocimos de verdad, no el narcotraficante y la maestra, sino Damián y Valentina, dos personas rotas, encontrando pedazos del otro que encajaban. «¿Alguna vez pensaste en tener hijos?», me preguntó una noche, su voz suave en la oscuridad. «Sí, siempre quise ser madre. Pero, nunca encontré a alguien con quien quisiera tenerlos. ¿Y ahora?». Lo miré en la penumbra, su rostro apenas visible por la luz de la luna que entraba por la ventana. «Ahora quiero muchas cosas que no debería querer». Me besó lentamente, como si tuviéramos todo el tiempo del mundo, y por un momento fingí que era verdad. 6 meses después de mi secuestro, la guerra con los Zúñiga terminó. No con una batalla épica ni con un tratado de paz. Terminó cuando el líder del cártel rival, un hombre llamado Roberto Zúñiga, murió de un infarto en su mansión de Chihuahua. Su hijo mayor, que debería haber tomado el control, fue arrestado por la DEA 2 semanas después. Sin liderazgo, la organización se fragmentó, y los pedazos fueron absorbidos por otros grupos o simplemente desaparecieron. Damián celebró la noticia con una tranquilidad que me sorprendió. «¿No estás feliz?», pregunté. «Ganaste. Nadie gana en estas guerras», respondió, mirando por la ventana de su oficina. «Solo sobrevivimos un poco más». Esa noche, me llevó al rancho, el mismo que los Zúñiga habían destruido. Lo habían reconstruido, con establos nuevos y pastizales replantados. Donde antes había cenizas, ahora había vida. «Quiero enseñarte algo», dijo, guiándome hacia uno de los establos. Dentro, en un compartimento cubierto de paja fresca, había una yegua blanca amamantando a un potro recién nacido. El potro era del mismo color que su madre, blanco como la nieve, con ojos enormes y curiosos. «Es hija de Luna», explicó Damián, su voz cargada de emoción. «Estaba preñada cuando los Zúñiga atacaron. No sabíamos, creímos que había muerto, ya, en el incendio, pero se escapó. La encontraron semanas después, en un pueblo cercano, protegiendo su vientre. Es hermosa.
susurré, acercándome con cuidado para no asustarla. Se llama Esperanza. Lo miré y vi lágrimas en sus ojos. Era la primera vez que lo veía llorar. Damián, quiero que te quedes, dijo, su voz rota. No como mi protegida, no como mi amante secreta. Quiero que te quedes como mi esposa. El mundo se detuvo. ¿Qué? Se arrodilló frente a mí, en el piso de paja del establo, con el olor a caballo y el sonido de Esperanza mamando de fondo. Sacó una caja pequeña de su bolsillo y la abrió. El anillo era sencillo, una banda de oro con un pequeño diamante que brillaba como una estrella. No era ostentoso ni exagerado, era perfecto. Sé que no puedo ofrecerte una vida normal, dijo. Sé que estar conmigo significa peligro, secretos, decisiones imposibles, pero también puedo prometerte que te amaré cada día que me quede de vida, que te protegeré con todo lo que soy, que cada momento a tu lado será el único momento en que me sienta humano. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, mojando la paja bajo mis pies. Damián, yo no sé si puedo, no tienes que responder. Ahora, solo piénsalo. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser el hombre que mereces. Pensé en todo lo que había pasado, el mensaje equivocado, el secuestro, las noches de terror, pero también las mañanas en el huerto, las conversaciones a medianoche, el amor que había crecido entre nosotros como una flor en terreno envenenado. Pensé en la vida que había dejado atrás, mi escuela, mis alumnos, mi departamento que olía a gardenia, todo lo que había conocido, todo lo que había sido, y luego pensé en el futuro. Un futuro incierto, peligroso, lleno de sombras, pero un futuro con él. Sí, dije, y la palabra salió como un suspiro, como una rendición, como el inicio de algo nuevo. Sí, me caso contigo. Damián se levantó y me besó como si su vida dependiera de ello. Y quizás lo hacía. Nos casamos 3 meses después, en una ceremonia pequeña en la capilla de la hacienda. Mi madre lloró. Mis hermanas me miraron con una mezcla de horror y fascinación. Lucía fue mi dama de honor, y cuando le conté todo, absolutamente todo, solo dijo: si él te hace feliz y te mantiene viva, supongo que no puedo quejarme. Doña Carmen me regaló un collar que había pertenecido a Mariana, y, cuando me lo puso alrededor del cuello, susurró: cuídalo, eres lo único bueno que le queda. Volví a dar clases, en una escuela diferente, más cerca de la hacienda. Damián se aseguró de que estuviera protegida sin que fuera obvio, y poco a poco retomé algo parecido a una vida normal. Pero normal ya no significaba lo mismo. Ahora significaba despertarme junto a un hombre cuyas manos habían quitado vidas, pero que me sostenían con infinita ternura. Significaba cenas con su madre, donde hablábamos de recetas y política, como si no existieran ejércitos de sicarios a nuestras órdenes. Significaba visitas al rancho donde Esperanza, ya crecida, relinchaba de felicidad cada vez que me veía. 1 año después de nuestra boda, le di la noticia a Damián en ese mismo rancho. Estoy embarazada. Su rostro pasó por todas las emociones posibles en segundos. Shock, terror, alegría, más terror, y finalmente, una felicidad tan pura que me cortó el aliento. ¿Estás segura? El doctor lo confirmó esta mañana. Me levantó en sus brazos y me hizo girar hasta que los dos estábamos mareados y riendo. Luego me depositó en el suelo con cuidado, como si de pronto fuera de cristal. Voy a ser padre, susurró, y había asombro en su voz. Un hijo, nuestro hijo, o hija, sonrió. Si es niña, quiero que se llame Mariana. 9 meses después, Mariana Valentina Orozco llegó al mundo gritando, con un mechón de pelo negro y los ojos de su padre. Han pasado 5 años desde ese mensaje enviado al número de tormenta equivocado. Mientras escribo esto, estoy sentada en el porche de la hacienda, viendo a Damián enseñarle a nuestra hija a montar a Esperanza. Mariana tiene 4 años, el carácter de su abuela y la sonrisa de su padre. No sabe nada del mundo en el que nació, de la sangre que financia su vida de 1900. Princesa, de los enemigos que todavía acechan en las sombras. Algún día tendremos que explicárselo. Algún día tendrá que decidir qué tipo de Orozco quiere ser. Pero hoy, en este momento, solo es una niña feliz montando un caballo blanco mientras su padre la sostiene con manos que han hecho cosas terribles pero que la aman sin condición. No sé si tomé la decisión correcta. No sé si este amor imposible valió todos los sacrificios, todas las lágrimas, todas las noches de terror. No sé si soy una heroína o una cómplice, una víctima o una participante voluntaria en un mundo que debería haberme destruido. Pero sé esto:
Cuando Damián me mira, cuando toma mi mano, cuando me besa al amanecer como si fuera el primer y el último beso de su vida. Soy feliz. Y en un mundo de monstruos y sombras, la felicidad es la única victoria que importa. Aún te amo. 3 palabras enviadas por error que me condenaron y me salvaron al mismo tiempo. Y si pudiera volver atrás, si pudiera borrar ese mensaje antes de enviarlo, no lo haría, porque algunas condenas valen la pena, y algunos amores, por peligrosos que sean, son exactamente lo que necesitamos para recordar que estamos vivos.